El titular es contundente. La inmensa playa de vías que divide Valencia empezará a desaparecer en 2025 gracias a los recientes pasos de Adif que avanzarán para que cambie por completo el paisaje de esta zona y la esperada construcción de la nueva estación central de Valencia, que suma fases para que junto a los trabajos del canal de acceso vayan cerrando la gigantesca cicatriz que supone el tren en la capital del Turia, siendo hoy por hoy la mayor obra en marcha en Valencia. Se empieza a dejar atrás la gran cuenta pendiente de Valencia, y no nos referimos al recomienzo de las obras del Nou Mestalla, pues los avances en la construcción del canal de acceso cada vez son más patentes, suponiendo por un lado el soterramiento definitivo de la playa de Vías, que divide en dos la zona sur de la ciudad, pero también la transformación de la movilidad ferroviaria con el plato estrella que supondrá la nueva estación central de Valencia, que recordemos se desechó el proyecto anterior al llevar demasiados años en stand-by y se recomenzó para adaptarse a los nuevos tiempos, que irán de la mano del futuro túnel pasante, siendo los trabajos del canal de acceso el proyecto que más avanzará en el 2025, así como la ampliación de Joaquín Sorolla. La gran novedad la daba hace escasos días Adif Alta Velocidad al licitar el contrato para la redacción de los estudios previos, los proyectos básicos y de construcción de la nueva estación central de Valencia por un valor estimado de algo más de 30 millones de euros. Un contrato que consta de dos fases. En la primera se seleccionará y definirá la solución funcional que permita desarrollar un anteproyecto y un plan de fases y actuaciones. Y la segunda, basándose en estos documentos, se redactarán los proyectos básicos y de construcción que, una vez aprobados, permitirán a Adif la ejecución de las obras de la nueva estación central, mientras que la sociedad Valencia Parque Central podrá desarrollar las obras de urbanización. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que tras el punto y aparte que supuso cambiar desde cero la futura estación central, se desconoce cómo será el diseño final, que tendrá un nuevo concurso de ideas y que albergará todos los servicios ferroviarios de la ciudad, ahora divididos en dos estaciones. La central estará entre ambas, será subterránea y se diseñará bajo los máximos criterios de sostenibilidad, eficiencia, funcionalidad y plena accesibilidad, convirtiéndola en el centro neurálgico del transporte ferroviario de viajeros de proximidad, alta velocidad y del corredor mediterráneo. Un edificio que busca ser además un hito arquitectónico de referencia de la Valencia del siglo XXI. Estación que gracias al futuro túnel que cruzará la ciudad será pasante, evitando que los trenes de paso tengan que invertir la marcha. Una estación que además estará plenamente integrada en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana. Otro punto que ya se ha sacado a debate público es el futuro de Valencia Nord, ahora en fases de rehabilitación profunda y que es bien de interés cultural. Se contemplarán todas las actuaciones precisas para que el edificio pueda adaptarse a nuevos usos si los tuviera, cosa que está por definir. Además, se planificará una terminal provisional que acoja el tráfico de dicha estación mientras se ejecuten las obras de la nueva estación central, manteniendo el servicio en todo momento. Algo que está haciendo que cada vez sean más las voces que alerten que el uso ferroviario actual de Valencia Nord quedará más que obsoleto con la llegada de la nueva central, por lo que podría quedarse sin trenes y pasar a ser otro ejemplo español de gran estación que, a pesar de su centralidad y espectacular edificio, se quede sin uso ferroviario alguno, como le pasó a la de Plaza de Armas de Sevilla o pronto a Abando en Bilbao, por lo que piden que, como ocurre con la estación de Francia de Barcelona, de algún modo, aunque sea testimonial, mantenga parte del tráfico actual. Mientras tanto, el nuevo hito en las obras del canal de acceso de Valencia llegaba tras completarse el desvío provisional de la línea de ancho mixto del corredor mediterráneo procedente de Castellón y de la línea de ancho convencional desde Xàtiva, lo que permitirá ejecutar las obras de excavación del canal de acceso desde la avenida Fernando Abril Martorell hasta el edificio Iturbi.
lo que permitirá que a lo largo del 2025 comience a materializarse la desaparición de las antiguas vías del ferrocarril y ya en enero tenga lugar el desmantelamiento definitivo para dar paso en los siguientes meses a la ejecución de las estructuras que conformarán el túnel del canal de acceso. No olvidemos que en esta nueva fase se contempla la integración de las vías de acceso a las estaciones de Valencia Nord y Valencia Joaquín Sorolla, contribuyendo a la cohesión de los barrios y liberando terreno para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Asimismo, se aborda la transformación de Joaquín Sorolla, incluyendo la ampliación de su aparcamiento para responder al incremento de la demanda. Todo ello con una inversión de 665 millones de euros, de los que un 75% ya se encuentran contratados para la actuación de integración de las vías de acceso a las estaciones y la remodelación de Joaquín Sorolla, así como a la instalación de los sistemas de seguridad y comunicaciones. Además, en marzo se prevé acabar con el pasillo peatonal que unirá Joaquín Sorolla y Nord. Avances sin duda importantes, pero todavía lejanos, al gran megaproyecto que cambiará radicalmente la ciudad y pronto debería ir logrando avances en el esperado diseño final de la futura estación central, y que veremos si deja contentos a todos tras tantos años de espera. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.